Buenos días, a mi equipo le compete hablar sobre los términos, que es la sociedad posmoderna, la globalización, la psicología social crítica y la psicología social discursiva. La sociedad posmoderna o el posmodernismo es un término que fue utilizado para asignar a muchos movimientos culturales, literarios, artísticos y filosóficos del siglo XX, que si bien vemos se ha extendido hasta hoy. En antropología y sociología, este término se refiere al proceso cultural de muchos países que fue identificado a principios de los años 70. Esta otra sección de la palabra se aplica más bajo el término de el posmaterialismo. ¿Dónde y cuándo surgió el posmodernismo? Como antes mencioné, surgió en el siglo XX a los años 70, pero se identificó o se dio a conocer más en 1979 a partir de la publicación de Gianfranco Lyotard, que fue llamada Condición Posmoderna. También es importante decir y conocer los términos posmodernidad y posmodernismo para no confundirlos, ya que posmodernidad es un periodo histórico muy amplio que se refiere a características políticas, sociales y económicas, y el posmodernismo es una corriente estética que surgió primero por la literatura y las artes plásticas, y luego por la arquitectura. Un ejemplo que se le puede dar a este término es que la ciudad de Las Vegas se dice que es un paradigma de la arquitectura posmoderna. Para entender más sobre este término, voy a leer un breve párrafo que dice: las sociedades cambian continuamente. De una sociedad simple y primitiva pasamos a la moderna, donde las creencias tradicionales se sustituyen por la visión racional del mundo. Luego viene la posmoderna, cuyas características principales son el predominio de las tecnologías de la información, la desilusión y el pesimismo. La globalización, fenómeno o proceso económico, tecnológico, político, social y cultural que surge a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. La globalización construyó al mundo como un lugar hipervinculado y dejó como resultado la consolidación del capitalismo, los principales avances tecnológicos y la necesidad de expandir el comercio mundial. Cuando se habla de construir una sociedad o un mundo globalizado, surgen como principales exponentes lo que serían las telecomunicaciones, la informática y el Internet. Cuando surge la ruptura de la frontera en cuanto a términos de economía y de comunicación, se generó una expansión capitalista mediante la cual se pudieron generar transacciones financieras que permitieron la expansión de negocios que eran limitados a los mercados distantes y emergentes. El impacto de la globalización en cuanto a términos de política, economía, de acceso a educación y a tecnología, entre otros, va a depender y va a definirse en cuanto al desarrollo de cada una de las naciones. De esta forma podemos ver cómo cada uno de los procesos de la globalización afectan o modifican la forma en que el mercado de los diferentes países puedan interactuar. Los defensores de la globalización son los países más desarrollados como Europa, Japón, Canadá y Estados Unidos. Son los países más activos en el proceso de globalización en estos momentos. Los defensores de la globalización dicen que los países más oprimidos son los que han visto disminuir la pobreza, la consolidación de los derechos universales, la esperanza de vida y cómo la tasa de alfabetización ha mejorado. Consideran que la prosperidad económica ha crecido increíblemente por todas partes del mundo. Los contractores dicen que la globalización hay que pararla, ya que está creando desigualdad entre los países ricos y los países pobres. Algunos países imponen restricciones a algunos individuos en función a su origen. También se dice que los países desarrollados, los países
más ricos son los que marcan el ritmo de la economía en todo el mundo. La psicología crítica es una aproximación teórico-reflexiva donde se adopta una perspectiva crítica. El principal objetivo de esta psicología crítica es el cuestionamiento sistemático de la psicología dominante, donde se busca y se investiga una nueva forma de aplicación y práctica sobre el ámbito psicológico. El primer exponente fue Klaus Holzkang en 1983. Después de Holzkang, muchos psicólogos se llaman a sí mismos psicólogos críticos. El más influyente de este es Ian Parker, con su investigación de investigación de discurso, el marxismo trotskista y el psicoanálisis. La psicología discursiva. La psicología discursiva, según Peter, se ubica en descubrir los acontecimientos que realiza el ser humano en la vida cotidiana, como es el habla y el discurso, dando a entender en que son charlas motivacionales o foros para apoyar más a lo que es la psicología, o sea, se enfoca más en el habla y en las cosas que nos rodean. La psicología discursiva se fija en los detalles anteriores de las siguientes teorías, que desecha en que no son las producciones mentales, o sea, no el interno, sino que el ambiente que rodea a cada uno de nosotros, en hechos o ocasiones que presenta cada uno de nosotros. También en la psicología discursiva, a nivel cotidiano, se define en la ofensiva y la defensiva. La ofensiva se trata en derrumbar, mientras que la ofensiva se trata en construir. ¿Cómo así? En que en charlas motivacionales siempre se ocasionarán cosas en que personas se desmotivizarán por efectos que actúan en nuestra vida, pero también en el discurso se da la defensiva, que es cuando construimos y apoyamos por través de materiales, como viene explicando lo que era foro y charlas motivacionales. También en la psicología discursiva se basa más en talleres de construcción. ¿Cómo así? En que las personas dan a entender todas las cosas que los rodean por el habla y los hechos. Se fija en los detalles de las anteriores teorías. Dando por terminar, la psicología discursiva da a entender que son las personas que actúan mediante interés, o sea, por conveniencia, como el yo ideal. La psicología discursiva siempre se nos ha fijado en que nosotros tenemos que hacer las cosas al entorno que nos rodea, en sí, dándonos a conocer cada uno de nuestros entornos como